Muy buenas tardes, tengan todos. El día de hoy nos corresponde el tema de escribamos una obrita. El día de hoy nos vamos a convertir en dramaturgos. Los dramaturgos somos los encargados de escribir obras dramáticas del género literario drama. Una obra dramática es una historia escrita para ser representada. Aquí es importante recalcar que las obras dramáticas no siempre tienen la suerte de conocer el teatro, de ser representadas. Una obra dramática se convierte en obra de teatro cuando está el actor y el público conviviendo en un hecho que los une, un hacedor y otro espectador sobre el mismo hecho. Ahí se crea una energía, un convivio, que es lo que la hace ser obra de teatro, cuando está en el teatro. La estructura de una obra dramática. La obra dramática tiene una estructura interna y una estructura externa, ¿sí? Como las oraciones, como todo, como los edificios, como la ropa. Todo tiene una estructura interna y una estructura externa. Nada más que ahora nosotros vamos a analizar en cuanto a una obra dramática. La estructura interna consiste en tres partes. La presentación del conflicto dramático. Ya vimos que el conflicto dramático es la tensión entre dos fuerzas, ¿sí? Estas dos fuerzas, cuando una vez que ese conflicto se haya resuelto, es porque esas dos fuerzas, una de esas fuerzas ha sido anulada por la otra. Es importante al principio de la obra que esté planteado el conflicto para a partir de ahí entonces desarrollarlo, ¿sí? Es importante que el público, que el actor, que el espectador, que nuestro lector, que es nuestra primera instancia en este momento, quede capturado por esta tensión, que lo invite a seguir leyendo nuestra obra, ¿sí? Nuestra obra va a tener entre 1 y 2 cuartillas y no más de 4 personajes. Luego tenemos el desarrollo del conflicto, que corresponde a los acontecimientos desarrollados en función al comportamiento de los personajes. ¿Qué quiere decir esto? Que dado que el teatro pues es un diálogo entre personajes, este diálogo obviamente está dado por sus características, por sus reacciones de los personajes y nos va llevando a un clímax del conflicto. Una vez pasado este clímax, tenemos el desenlace, que es el momento de resolución del conflicto. Es el desenlace, que es cuando se anulan una de esas dos fuerzas. Perdón. El acto. El acto es, ahora vamos a ver la estructura externa. Cuando vemos una obra, o sea, lo primero que vemos son cómo están separados por actos la obra dramática, que luego se ve en la obra de teatro mediante los apagones o mediante el telón, ¿sí? Así podemos definir y delimitar los actos. Igualmente en la escritura, cuando se ha terminado la obra, cuando ponemos el punto final, debemos poner cae telón, ¿sí? O telón final. ¿Por qué? Esto quiere decir que se acabó la obra. Luego tenemos la escena, es un fragmento más corto, está dado por su inicio y su término, están determinados por la entrada y o salida de los personajes respectivamente, ¿sí? Cuando un personaje hace su entrada, dice un diálogo, se retira, ahí hubo una escena, ahí hubo un cambio de escena, ¿sí? Cuando cambia el cuadro, cuando cambia la escenografía,
El cuadro se define por la ambientación física, es decir, cada cuadro se relaciona con un tipo de escenografía. Cuando cambia la escenografía, cambia el lugar, cambia el cuadro. Puede ser el mismo lugar, una habitación, pero tendrá que ser otra parte de la habitación. Si no cambia el cuadro, si no cambia la escenografía, no cambia el cuadro. Luego tenemos a los personajes, pues pueden clasificarse los personajes en protagonistas, antagonistas, personajes secundarios, personajes colectivos y personajes alegóricos. Vamos a enfocarnos en el protagonista, el antagonista y los personajes secundarios. El protagonista es el personaje sobre el cual gira toda la trama. Es su historia la que estamos contando, ¿sí? Que necesita del antagonista para que haya drama, para que haya acción, para que haya un enfrentamiento entre dos fuerzas, protagonista y antagonista, se ayudan de los personajes secundarios, que son los personajes que ellos tienen a su alrededor, ¿sí? Cuando el antagonista, ¿sí?, deja de tener ese papel antagónico que es impedir que el objetivo del protagonista se cumpla, ahí se ha desarrollado una obra completa. Ya tenemos el conflicto resuelto. Cuando ese antagonista deja de oponerse al objetivo del protagonista, a su deseo. ¿Sí? Espero que les haya servido de mucho. La actividad la tenemos en el tablón de anuncios del Schoology y vamos a tener la oportunidad de leer y comentar sus obritas en nuestra próxima clase Zoom. Que tengan un bonito día. Hasta pronto.